Muy buenas tardes, mi nombre es Holman Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la sede José Acevedo y Gómez. El día de hoy quiero hacer mi presentación referente al tema de cultura en cuanto a definición por parte de la antropología. Para abarcar el concepto de cultura en cuanto a la definición por parte de la antropología es importante reconocer tres conceptos principales para ahondar un poco más en el tema. El primero es la enculturización, que se define como una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual pues generaciones más antiguas inducen a las generaciones más jóvenes a adoptar ciertos modos de pensar y de comportamientos tradicionales, lo que podemos decir nosotros, lo que nos han enseñado nuestros ancestros, nuestros abuelos. El segundo concepto importante es el relativismo cultural, que es el punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo en general, las creencias, los valores, las prácticas de un cierto grupo humano de acuerdo a los parámetros de su propia cultura. Y la tercera es el etnocentrismo, que se puede catalogar como un sistema ideológico a través del cual el individuo puede llegar a analizar el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad o de su propia vivencia cultural. Es importante tener en cuenta que en la antropología la cultura es considerada como un todo integrado. Podemos decir que se puede decir que tiene un concepto o una concepción holística, debido a que existe una gran diversidad de grupos humanos y por tanto se hace necesario encontrar un término con el que se pueda caracterizar aquellos aspectos comunes de ciertas formas del comportamiento humano. Es importante, antes de definir o de incluir la cultura dentro de un concepto antropológico, saber en qué se diferencia la cultura y la sociedad. Cuando hablamos de cultura podemos decir que se ha pasado a referir como un atributo de algunos miembros de un grupo de personas. La cultura siempre está inmersa o siempre va a estar transmitida por la sociedad. Podemos decir que la sociedad hace referencia a ese grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. Podemos decir a su vez pues que es un gran grupo social que comparte en cierta manera la ubicación geográfica o un territorio social, por eso se le denomina sociedad como tal. Podemos decir que la cultura pues es una categoría conceptual, es una construcción que surge de determinado momento histórico y que ha modificado según diversos usos, según la trascendencia en la que se ha venido desarrollando este sistema. La cultura como un concepto central de la antropología, que es lo que a nosotros nos interesa analizar, se puede tomar como premisas que son de algún concepto o no son tomadas como ciencia, sino que se utilizan en cierta manera con algún sinsentido o por inercia lógica de los conceptos. Esta surge, se construye y se define pues de manera histórica, porque en un determinado lugar se torna necesario enfocar algún interrogante que hace referencia a este tipo de asentamiento cultural. A raíz de los conceptos, de la creación del concepto como tal cultural, se han venido pues tejiendo una serie de enfoques teóricos, ¿sí?, que han venido transformando el concepto de cultura. Dentro de la antropología se puede denominar que la cultura es un sustantivo común que puede indicar una forma particular de vida, una forma particular de gente, de un periodo, de un grupo humano en cierto tiempo de la historia, expresándolo pues de esta manera lo que podríamos llamar como el concepto antropológico de la cultura, que está más ligado a la apreciación y el análisis de algunas valoraciones, de algunas costumbres, de algunos estilos de vida, de formas materiales, de organizaciones sociales, de, por ejemplo, en nuestro país, de la estratificación monetaria. Entonces de ahí podemos nosotros arrancar de que se llama como un concepto más antropológico. Podríamos decir que a diferencia del concepto sociológico, hablándolo desde los enfoques culturales, se aprecia el presente mirando hacia el pasado. Por eso hablábamos inicialmente del concepto histórico.
de manera en que el concepto antropológico de cultura nos permite apreciar variedades de culturas particulares, como la cultura del poblador, por ejemplo el campesino, la cultura de la crianza, la mujer, la cultura universitaria, la cultura laboral, la cultura familiar, dentro de la cual nosotros nos venimos desarrollando. En esta concepción antropológica de la cultura se señala su vínculo hombre contra el contexto social, el desarrollo en el que el hombre se desarrolla dentro de un contexto social, dentro de una sociedad.